Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy genial y muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle play a este vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos, porque cada semana traemos algo nuevo y fascinante, sobre todo si eres fan de las novelas turcas y de las historias de amor que nos roban el corazón. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que estoy seguro les tocará la fibra sensible. ¿Recuerdan el título de este vídeo? Exacto, adiós emocionante, Kerem y Hande, la despedida en el aeropuerto que te tocará el corazón. Y créanme, no es una exageración. Esta escena, este momento, es de esos que se quedan grabados en la memoria y que, al recordarlos, hacen que uno sienta un nudo en la garganta. Para aquellos que aún no están completamente familiarizados con la historia, vamos a refrescar un poco la memoria. Estamos hablando de la icónica pareja de la serie turca Love is in the Air, o como se conoce en español, Senkalkam. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat y Hande Erçel, en el papel de Eda YLDZ, son los protagonistas de esta historia de amor que traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos, la pasión que transmitían, la forma en que se miraban, era algo innegable. Y precisamente esa química, esa conexión, es lo que hizo que esta despedida en el aeropuerto fuera tan, pero tan impactante. La serie, como saben, nos cuenta la historia de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura por culpa de un hombre llamado Serkan Bolat. Este hombre, un empresario exitoso y aparentemente frío, decide cortarle la beca a Eda. Pero para compensar, le propone un trato, fingir ser su novia durante 2 meses a cambio de que le pague la universidad. Por supuesto, al principio, Eda odia a Serkan. Lo ve como un hombre sin corazón, un manipulador. Pero poco a poco, entre discusiones, malentendidos y situaciones cómicas, la chispa del amor comienza a surgir. Ambos, a pesar de sus diferencias, se van enamorando perdidamente el uno del otro. La serie nos lleva por un torbellino de emociones, alegría, tristeza, celos, envidia, pasión, y por supuesto, mucho amor. Pero como toda buena historia, Senkalkam también tiene sus momentos de tensión y drama. La trama se complica, aparecen obstáculos que ponen a prueba el amor de Eda y Serkan. Y uno de esos momentos cruciales, un momento que marca un antes y un después en su relación, es precisamente la despedida en el aeropuerto. Antes de entrar en detalles sobre esa escena en particular, quiero recordarles la importancia de estar suscritos al canal. Es la mejor forma de que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son lo máximo. Además, si les gusta este vídeo, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos. Así, más personas podrán disfrutar de esta hermosa historia y de los análisis que hacemos aquí. Ahora sí, volvamos a la despedida en el aeropuerto. La escena ocurre en un momento crítico de la serie. Serkan se enfrenta a una difícil decisión profesional que lo obliga a viajar lejos, a Italia, por un tiempo indefinido. Eda, por su parte, está destrozada. Ambos saben que la distancia pondrá a prueba su amor, que la separación será dura. La tensión se siente en el aire. Los nervios están a flor de piel. Ambos intentan disimular su dolor, pero es imposible. La tristeza se les nota en los ojos, en la forma en que se tocan, en la manera en que se miran. La música en ese momento juega un papel fundamental. La melodía que acompaña la escena es melancólica, emotiva, y contribuye a intensificar la atmósfera de tristeza y despedida. La escena en sí es relativamente sencilla. Eda y Serkan, frente a la puerta de embarque, se despiden. Las palabras sobran, el silencio habla por sí solo. Se abrazan, se besan, se miran a los ojos. Cada gesto, cada movimiento es un cúmulo de sentimientos, amor, miedo, incertidumbre, esperanza. Serkan le promete a Eda que volverá. Le dice que la ama, que la extrañará, que la esperará. Eda, con lágrimas en los ojos, le responde que lo ama también, que lo esperará, que el tiempo que pasen separados será una prueba para su amor. El momento en que Serkan se da la vuelta y camina hacia la puerta de embarque es desgarrador. Eda se queda parada, observándolo, hasta que desaparece de su vista. La cámara enfoca su rostro mostrando el dolor, la angustia, la tristeza que siente. Y es ahí, en ese instante, cuando la escena te toca el corazón.
Porque es una escena que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos vivido o hemos temido vivir. El adiós en el aeropuerto es un símbolo de la separación, del vacío que deja la ausencia de la persona amada. Es un recordatorio de que el amor, a veces, se enfrenta a pruebas difíciles. Y en ese momento la serie nos transmite un mensaje muy claro: el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la distancia. La actuación de Kerem Bürsin y Hande Erçel en esta escena es magistral. Ambos logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes de una manera impresionante. La mirada de Serkan, llena de amor y tristeza, la fragilidad de Eda, la desesperación que se dibuja en su rostro, todo es perfecto. La química entre ellos, que ya era evidente a lo largo de la serie, se intensifica en este momento, creando una escena que te atrapa y te emociona hasta lo más profundo. Pero, ¿qué hace que esta escena sea tan especial? ¿Qué es lo que la convierte en un momento tan memorable? Creo que hay varios factores que contribuyen a su impacto. En primer lugar, la conexión entre Kerem y Hande. Ya lo mencioné antes, pero es algo que hay que destacar. La química entre ellos es palpable, auténtica. Se nota que se entienden, que se respetan, que se admiran. Y eso se refleja en sus interpretaciones. Cuando actúan juntos, la conexión es tan fuerte que el espectador siente que está viendo una historia real. En segundo lugar, la dirección. Los directores de Senkalkam supieron capturar la esencia de la escena. La elección de los planos, la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción que te atrapa desde el primer momento. La cámara se centra en los detalles, en las miradas, en los gestos, en los movimientos sutiles que revelan la verdadera profundidad de los sentimientos de los personajes. En tercer lugar, la historia en sí. Senkalkam es una historia de amor que nos habla de la importancia de creer en el amor, de luchar por él, de superar las dificultades que se presentan en el camino. Y la despedida en el aeropuerto es un reflejo de esa lucha, de esa perseverancia, de esa fe en el amor. Pero además de todo esto, hay algo más, algo que va más allá de la actuación, de la dirección, de la historia. Algo que tiene que ver con la capacidad de la serie de conectar con las emociones del espectador. Senkalkam es una serie que nos hace sentir, que nos hace vibrar, que nos hace reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. La despedida en el aeropuerto es un reflejo de esa conexión emocional. Es una escena que nos hace recordar nuestras propias experiencias, nuestros propios amores, nuestras propias despedidas. Es una escena que nos hace sentir identificados con los personajes, que nos hace empatizar con su dolor, con su alegría, con su esperanza. Y por eso, la despedida en el aeropuerto es una escena que te toca el corazón. Es una escena que te hace reflexionar sobre la importancia del amor, sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la necesidad de valorar a las personas que amamos. A lo largo de la serie, Senkalkam nos regaló muchos momentos memorables, muchos momentos que nos hicieron reír, llorar y emocionarnos. Pero la despedida en el aeropuerto, sin duda, es uno de los momentos más impactantes y emotivos de toda la historia. Es un momento que demuestra el talento de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la habilidad de los directores y guionistas, y la capacidad de la serie para conectar con el público. Si aún no han visto la serie, les recomiendo que lo hagan. Y si ya la vieron, les invito a volver a ver esta escena, a disfrutarla una vez más, a sentir la emoción que transmite. Créanme, no se arrepentirán. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantó compartir con ustedes este análisis sobre la despedida en el aeropuerto de Senkalkam. Es una escena que realmente me toca el corazón cada vez que la veo. Espero que les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de este viaje emocional a través de la serie y de esta escena en particular. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó la escena? ¿Les emocionó tanto como a mí? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus sentimientos, sus experiencias. La comunidad es lo más importante en este canal. Y como siempre, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas y de Senkalkam. Ayúdennos a crecer como comunidad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.